quise mezclar con lo que viene, ¿ya? Voy a pasar la materia de esa presentación, que es como les decía, el último contenido de la unidad, y luego de eso vamos a ir realizando la revisión y vamos a ir resolviendo los casos. También la idea es que aprovechemos de comentar el que yo ya les había subido al LMS. Así que los que no lo miraron o no lo bajaron, también bájenlo ahora para que lo veamos, ¿ya? Se ve la PPT, ¿cierto? ¿No? Sí, se ve bien. Ya. Si hay algún problema me cuenta. Entonces, como les decía, esta presentación que es cortita es porque es lo último que nos queda de la unidad 1, es decir, de los contenidos que van a ser evaluados en la prueba del próximo miércoles. ¿Qué nos queda por ver entonces? ¿Qué influye también en lo que es el sistema de control de gestión? Hemos hablado que el sistema de control de gestión, una de las definiciones que existe y la más usada en el último tiempo, es que influye sobre el comportamiento de las personas que son parte de la organización. Y para una forma de influir dentro de ese comportamiento es entonces evaluar la congruencia de las metas de las personas que forman parte de la organización versus las metas de la organización en sí. Por lo tanto, los buenos sistemas de control de gestión, los que se pueden considerar como buenos sistemas, como un buen diseño, ejercen una influencia que es congruente a las metas. ¿Qué quiere decir esto? Que se aseguran que las acciones que realicen los individuos dentro de la organización para alcanzar sus propias metas personales también sirvan a la organización para conseguir sus metas. Pues a eso le llama congruencia. ¿Ya? A que las metas personales que tenemos como individuos sirvan para lograr las metas de la organización. Estas metas no necesariamente coinciden. Todos nosotros tenemos nuestras propias metas. Por lo tanto, es muy complejo poder hacer que todas las metas de todas las personas sean congruentes con las de la organización, pero sí hay que buscar que la mayoría de ellas sean. Por lo tanto, lo que se busca quizás no es el 100% de esta congruencia, es imposible o difícil de alcanzar, pero sí que se consiga en su mayor grado. ¿Se acuerdan que conversamos el tema de la congruencia en las metas? ¿Recuerdan qué fue lo que vimos al respecto? ¿Cuáles podrían ser las metas de la organización y las metas individuales de las personas que trabajamos dentro de las empresas? Y cómo de alguna forma las empresas tratan de alinear esas metas con las de la organización. ¿Recuerdan qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo que discutimos? ¿Nadie se acuerda? ¿Cuáles podrían ser las metas que tienen los individuos dentro de la organización?
Las principales metas o las metas más generales que tienen los individuos dentro de la organización tienen que ver con los incentivos económicos, tienen que ver con el sueldo que ganan, con los bonos, las medidas de desempeño y las evaluaciones del desempeño. Y también hay personas que, además de esa, o independiente de esa, Nicolás, ¿se te activó el micrófono o ibas a comentar algo? No, profe, fue sin querer. Ya. Bueno, lo que les comentaba, hay individuos que tienen metas relacionadas más con los incentivos económicos y otros con el desarrollo profesional, o algunos que tienen ambas. Dentro de muchas posibles metas que tengamos cada uno como individuos, pero en las cuales las organizaciones tienen más capacidad para influir son esas. Y son esas donde más se enfocan. Por eso hay bastantes evaluaciones de desempeño y hay paquetes de compensación, y por eso también las empresas tienen bastantes beneficios, porque de esa forma pueden influir sobre el comportamiento de las personas, y con eso también pueden lograr, a través de los indicadores, a través de los sistemas de control de gestión, pueden lograr que se concreten sus propias metas, sus propios objetivos y que se implanten las estrategias. Ahora, para establecer la congruencia y las metas hay factores formales y procesos formales y procesos informales que pueden influir en el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones. ¿Cuáles son los procesos formales? Por ejemplo, los planes estratégicos, los presupuestos, los informes. Eso podríamos decir que son procesos formales. Pero dentro del diseño no solo hay que incluir estos procesos formales que pueden ser lógicos y obvios cuando uno diseña, sino que también hay que incluir los procesos informales. ¿Y cuáles son los procesos informales? El estilo de la administración, que lo conversamos en la clase anterior, la cultura, la ética, porque todo esto también influye en la forma en que podemos implantar las estrategias dentro de la organización en la cual estamos haciendo este diseño. Por lo tanto, también debe haber una congruencia entre todos los mecanismos formales que se establezcan con los mecanismos informales. Dentro de los mecanismos informales tenemos factores externos y factores internos. En los factores externos tenemos, por ejemplo, normas de comportamiento que se establecen dentro de la sociedad, de la cual como organización formamos parte. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la ética del trabajo, con la dedicación, con la diligencia en que se hace un trabajo. Algunas de estas actitudes pueden ser locales, pueden ser, por ejemplo, asociadas a alguna ciudad específica, alguna región donde opera la organización. Es decir, si la organización opera en varias ciudades y en varias regiones, puede ser que esto sea distinto en cada una de ellas. Y otras actitudes relacionadas de este tipo pueden tener incluso una asociación más directa con la industria en la cual la empresa esté operando. Si, por ejemplo, trabajamos en la industria de la aviación, puede tener ciertas normas, cierto comportamiento, cierta ética que es distinta, por ejemplo, si trabajamos en una empresa ferroviaria. Por lo tanto, las industrias también tienen sus características propias, más allá de la localidad. Y también hay factores internos, como hablábamos en la introducción de esta lámina, que puede ser, por ejemplo, la cultura. La cultura que posee la organización. Y esto tiene que ver más que nada con las ideas comunes que tienen los miembros de la organización, los valores que comparten, también las normas de conducta que ésta exige y todas aquellas acciones que se pueden aceptar dentro de la organización. ¿Por qué es importante la cultura? Porque las normas culturales que existen dentro de la organización explican mucho el por qué varía el sistema, el diseño del sistema de control de gestión y cómo varía la implementación del sistema de control de gestión en dos organizaciones que son
prácticamente idénticas. Con el mismo diseño, con el mismo sistema, organizaciones similares pueden cambiar debido principalmente a aspectos culturales dentro de la organización. La cultura de una compañía no varía mucho en los años y también sufre influencia de la personalidad y el estilo de la dirección, del ejecutivo que está en el cargo de la dirección. Y también de cuál es el estilo, las políticas, la personalidad de los gerentes que estén dentro de los niveles inferiores dentro de la organización y en cómo ellos ejercen el control. Por otro lado, podemos ver también cómo influyen los sindicatos, ya que los sindicatos también poseen reglas, normas, que también influyen dentro de la cultura. Dentro de los factores internos tenemos el estilo de la administración. Y el estilo de la administración tiene, como les decía, un gran efecto en el control de gestión, fue lo que vimos también en la clase anterior. Y esto tiene que ver con la personalidad, por ejemplo, que tenga el directivo. Algunos tienen un estilo que es más sociable, otros no. Algunos se dedican más a la comunicación con las personas, la supervisión directa. Otros prefieren más que nada los informes, más datos cuantitativos. ¿Y en qué influye? En que la actitud que toman los subordinados son un reflejo de las actitudes de los superiores. Y a su vez, las actitudes de los superiores reflejan las actitudes del director ejecutivo. Por eso influye dentro de la cultura. Aquí hay un ejemplo que lo voy a leer textual, es bien extenso, y tiene que ver con diferentes estilos de liderazgo en General Electric. ¿Qué nos dice este texto? Cuando Reginald Jones fue nombrado director general de General Electric a comienzos de la década de 1970, esta era una compañía grande que participaba en distintas industrias y se desenvolvía bastante bien en varios mercados maduros, pero también tenía problemas. Un escándalo de manipulación de precios por el que varios ejecutivos terminaron en la cárcel, aunado al rotundo fracaso y el consecuente retiro de General Electric del negocio de los servidores. El estilo de administración de Jones se prestaba para imponer disciplina en la compañía. Jones era formal, solemne, refinado, brillante y tan dispuesto como capaz de delegar autoridad. Instituyó una planeación formal y estableció una de las primeras unidades de planeación estratégica de una corporación importante. Cuando Jones se retiró, en 1980, el Consejo de General Electric nombró como sucesor a Jack Welch, un hombre comunicativo, impaciente, informal y emprendedor. Si se dan cuenta, son características distintas a las que tenía el administrativo anterior. Estas cualidades se ajustaban a la época de crecimiento de las décadas de 1980 y 1990. Las acciones emprendidas por Welch entre 1981 y 1999 pusieron a General Electric en una trayectoria de crecimiento. Grandes adquisiciones, cambio de la producción de los servicios, globalización acelerada en Europa y Asia, calidad Six Sigma e integración de Internet en todos los negocios de General Electric. Durante este periodo las ventas se cuadruplicaron, de 27.000 millones de dólares en 1981 a 102.000 millones en 1998, y las utilidades se multiplicaron por 6, de 1.600 millones de dólares en 1981 a 9.200 millones en 1998. El precio de las acciones aumentó un 3.100%. En 2001, cuando Jack Welch se retiró, Jeff Immelt fue elegido presidente y director ejecutivo. A Immelt se le considera un líder confiado, cordial y agradable, con experiencia probada en varios negocios de General Electric. Immelt planea concentrar a General Electric en el uso de la tecnología, la orientación a los clientes, la mezcla de negocios y la diversidad administrativa.
¿Qué pueden extraer de este caso? ¿Quién me puede comentar cómo creen ustedes que los distintos estilos de administración pueden influir o cómo influyeron estos distintos estilos dentro del caso de General Electric? ¿Cómo afectan las metas de la organización al cambio que tuvo General Electric, la dirección de estos ejecutivos? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir la pregunta? El caso que les acabo de leer de General Electric, ¿cómo refleja el cambio del estilo de la dirección en los resultados que tuvo la compañía? ¿Qué pueden extraer de lo que les acabo de leer, lo que está en la lámina? Porque estamos hablando que el estilo del directivo influye en el comportamiento de la organización, en su cultura. En este caso afectó de forma positiva, profe, y aumentaron las ganancias y todo. ¿Y qué relación tiene, por ejemplo, las personalidades distintivas de cada uno en lo que estaba enfrentando General Electric en su minuto? Que fueron como una buena combinación para el momento por el que estaban pasando, porque sus cualidades como que tienen mucho que ver con lo que hizo. Entonces, por ejemplo, si una industria tiene un buen gerente, esa industria va a ser una buena industria y se va a posicionar bien, porque tiene mucho que ver las cualidades con cómo se va a desarrollar la cultura dentro de la empresa, cómo se van a sentir los trabajadores también. ¿Sí? La confianza tiene mucho que ver también en la confianza que tienen con el gerente o cómo el gerente se relaciona. Porque si, por ejemplo, no sé, una empresa tiene muchos problemas en la unidad de negocio porque no hay un buen control o porque no se están comunicando y llega alguien que de verdad sabe cómo solucionar eso o cómo alinear a sus trabajadores, lo va a lograr y va a sacar la industria adelante. Sí, exacto. Por ejemplo, si en el primer caso, cuando asumió Jones tenía, dice, este estilo solemne, refinado, brillante y capaz de delegar autoridad. Y él instituyó una planeación formal, con una planeación estratégica. ¿Qué pasa si en ese minuto, en 1970, hubiese asumido Welch, que era más impaciente, informal y emprendedor? ¿Habría tenido tan buenos resultados General Electric como lo tuvo con Jones? Yo creo que no. No creo porque no estaba como pegado a la época. Su estilo de liderazgo no era acorde a la época, dices tú. Y Gerardo, que justo hablaron al mismo tiempo. Yo creo que no va en el tipo de época, sino en el momento que vive la empresa. La empresa necesitaba una persona seria, quizás con un carácter fuerte, que fuera capaz de dar dirección a la empresa. Y cuando eso ya estuvo establecido, ya se pudo dar la libertad de adquirir a un hombre con más creatividad y que piense diferente. Pero yo creo que ese era el momento de la empresa, no de la época. De cómo estaba funcionando, ¿cierto? Porque nos dice que participaba en varias industrias
pero tenía varios problemas. Tenía problemas a nivel, sobre todo de ejecutivos, de temas de precios, como de una ética, quizás que no se estaba llevando a cabo dentro de la empresa de la mejor forma, porque había gente que incluso terminó en la cárcel. Entonces necesitaban una mano dura, ¿cierto? Alguien que pusiera orden, alguien que estableciera estos controles más formales. Y una vez que se logró este orden, ya la empresa podía pensar en crecimiento, en emprendimiento, en innovación. Y ahí, claro, el carácter de Welch, sus cualidades aportaron el crecimiento de la empresa, que ya estaba de alguna forma más madura, más estable. Si a lo mejor Welch hubiese llegado a 1970, no hubiese controlado el caos que existía como lo hizo Jones. Entonces el estilo de liderazgo influye mucho sobre cómo la organización se comporta y los resultados que obtiene. No hay estilos buenos y estilos malos. Todo depende de cómo esté funcionando la compañía y también influye un poco el contexto mundial. Porque si, por ejemplo, en ese minuto en que Welch asumió, hubiesen estado en una recesión económica, hubiesen habido algunos problemas externos que a lo mejor no hubiesen podido realizar un buen emprendimiento y no hubiesen tenido el crecimiento que tuvieron. Entonces, ahí también hay que ver cuál es el liderazgo que más ajusta para conseguir nuestros objetivos, tomando en cuenta todas las variables internas y externas que puedan influir. Profe, ¿Sí? o sea, por ejemplo, yo llego a una industria y tengo que evaluar en qué situación está y dependiendo de eso elijo mi liderazgo Mira, o mi estilo de liderazgo, o uno se adapta o uno lo lleva. Mira, es una mezcla de ambos, pero más que nada yo creo que cada uno tiene su propio estilo de liderazgo y de personalidad, que es único. Tú puedes adaptarte un poco a la organización en cosas quizás más simples de abordar, en que tiene ciertas normativas o tiene cierta cultura, pero el estilo de liderazgo es muy propio de la personalidad. O sea, siempre tu estilo de liderazgo va a surgir por sobre lo que es la organización. El nivel de adaptación también depende de la persona. No todos nos adaptamos a las situaciones de la misma forma. Por eso también cuando hay selección de personal, no significa que no seamos buenos o nuestro currículum no sea bueno, sino que toda la evaluación psicológica se realiza debido a esto mismo, a evaluar si nuestra personalidad, el cómo somos, el cómo nos comportamos o cómo nos comportaríamos ante ciertas situaciones va a calzar con lo que es la cultura de la organización. Si, por ejemplo, esta organización es muy riesgosa y siempre está trabajando bajo presión y en tu evaluación psicológica se obtiene que tú a lo mejor no eres bueno trabajando bajo presión, no es la organización que a ti como persona te acomodaría. Por lo tanto, siempre la personalidad va por sobre lo que es la adaptación a la cultura. Así hay que ver si uno logra adaptarse o no. Pero es una mezcla de ambos. Si no te logras acoplar, también lo vimos en la clase anterior, me parece, si el estilo de la dirección o de la jefatura, incluso de uno a lo mejor como un simple trabajador, no se logra acoplar con lo que es la organización, lo más probable es que haya un despido o que la misma persona renuncie y se vaya. Dentro de los factores internos también tenemos, no sé si alguien iba a comentar algo más. Parece que escuché un micrófono, ¿no? También tenemos la organización informal. ¿A qué se refiere esto? Bueno, primero veamos qué es una organización formal. Es lo que ilustra principalmente el organigrama. Es decir, estas relaciones formales de autoridad y responsabilidad. ¿Quién es el jefe y quiénes son los subordinados? Es una relación formal, dentro de la estructura de la organización. Pero hay también lo que se llama la organización informal. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con que más allá de a quién tenemos que reportar, o sea, quién es nuestro supervisor o quiénes son nuestros subordinados, nosotros nos relacionamos en una organización con diferentes personas en diferentes áreas, que eso no está en un organigrama. Eso se refiere con la organización informal.
Se refieren todas estas comunicaciones e interacciones que se tienen con unidades de apoyo, con otras gerencias, con amigos, conocidos, con oficinas centrales, por ejemplo. Todo eso es lo que es la organización informal. Y también es importante considerar estas relaciones informales para lo que es el proceso de control de gestión. Y por último, tenemos la percepción y la comunicación. En cuanto a la percepción y comunicación, ¿por qué se vuelve importante? Porque pese a que hay varios canales de comunicación, no siempre hay claridad en qué es lo que quieren los directores, qué es lo que piensan. Por lo tanto, hay que ser sumamente claros cuáles son los objetivos y las metas comunes. Traspasar esta información de manera correcta, de manera adecuada, para que todos tengan claridad de cuáles son estas metas y qué acciones deben emprender para lograrlas. Una de las grandes dificultades que existen es que como existen tantos canales de comunicación, a veces esos mensajes provienen de diferentes fuentes y pueden incluso llegar a ser contradictorios o están sujetos a diferentes interpretaciones. Hay canales formales, como por ejemplo los presupuestos y otra documentación, y hay canales informales también de comunicación, como las propias conversaciones. Con eso entonces, chiquillos, terminamos la materia de la unidad 1. No sé si tienen alguna duda sobre lo que acabamos de ver. ¿Ninguna? No, profe. Ya, entonces ahora partamos con el caso de Walmart, ¿les parece? Sí, profe. Ya, entonces hagamos una cosa, como son varios casos, son las 11:26, les voy a dar unos 10 minutos para la lectura y les voy a preguntar cómo van, ¿ya? Les voy a hablar a las 11:35, les pregunto cómo van para que veamos cómo vamos respondiendo a las preguntas. La idea es que ustedes lo lean, lo analicen, respondan las preguntas y las comentamos. Entonces, como les decía, a las 11:35 prox, les voy a preguntar cómo van con ese caso para que los vayamos resolviendo. ¿Ya? Ya, profe. Y hay ideas que lo vayamos comentando en conjunto. Piensen que esto es una forma de prepararse para la prueba, ¿ya? Ya. Así que hay cualquier cosa, me hablan.
Ya, ¿cómo van? ¿Van bien o les doy unos minutos más? Bien, profe. ¿Todos terminaron ya? Sí, profe. Ya, entonces, ¿quién me puede ir respondiendo las preguntas? La primera, ¿cuál es la estrategia? En costos bajos, Sí, ofrecer productos de calidad a precios bajos. ¿Y qué más? ¿Qué más era importante dentro de la estrategia de Walmart? Tener buena logística y no depender tanto de un solo proveedor. Claro, tenía un tema de logística importante, ¿cierto? ¿Qué otra característica dentro de la logística había aparte del proveedor? El tema del abastecimiento, ¿Qué decía del abastecimiento? que no se podría demorar más de un día desde donde están guardados o donde están los productos usando la técnica de saturación. ¿Qué tecnología tenía la empresa que apoyaba al manejo de inventario? La comunicación satelital. ¿Sí? ¿Con qué tecnología lo tenía? Hablaba específicamente de que contaba con unas etiquetas. Con los códigos, sí. Con RFID, ¿cierto? Sí. ¿Ubica lo que es el RFID? ¿El código de barra o no? ¿El qué? ¿El código de barra, yo creo? ¿O no? Más allá del código de barra, el RFID es una tecnología de radiofrecuencia. ¿En qué se ve habitualmente en los TAC? Los portales de TAC que ustedes pasan, por ejemplo, cuando van camino a Santiago, tienen una tecnología de RFID. Las tarjetas sin contacto usan tecnología de RFID. Y eso se refiere con RFID en español es la identificación por radiofrecuencia. Son emisiones a través de dispositivos que están insertos. Profesora, ¿Sí? resulta que yo trabajo en inventario a veces y generalmente las tiendas como Walmart, Ripley y todas las de retail tienen también la misma tecnología para algunas marcas de ropas. Casi siempre son las más caras de Nike o Adidas. Tienen siempre una máquina que uno no necesita acercarla y las toman todas a distancia. Y les pregunté la otra vez y me comentaron ese mismo tema, que cada uno tiene su frecuencia y la toman con la maquinita. Y es mucho Sí, más fácil que hacer un inventario a mano, pero igual no es tan exacto porque a veces se pasan, porque alguna cosa puede bloquear la radiofrecuencia y termina dejando el medio desastre. claro, esa es efectivamente, Nicolás, es lo que tú mencionas, lo mismo que vimos en el caso y lo que se está aplicando. Hace unos días atrás leí una innovación de los chilenos que consistía en un robot que pasaba también por ejemplo, por los supermercados, por los pasillos. Como dices tú, esa maquinita sería este robot, que este robot recorría los pasillos de noche e iba haciendo este inventario a través de tecnología de radiofrecuencia. Y así iba alertando en el caso de que a lo mejor hubiese menos cantidad de stock de cierto producto. Entonces tenía una conexión directa también con los almacenes y con las bodegas, hasta con los proveedores. No sabía que lo usaban acá en las tiendas de retail.
interesante. ¿Qué otra estrategia tenía Sí. versus la competencia? Profe, ¿puede ser la ubicación de los centros? ¿Qué decía de la ubicación de los centros? Que se ubican de forma estratégica. ¿Pero qué característica tenía esa ubicación? Y podía atender hasta 200 locales. Claro, estaba ubicada de tal forma que pudiera atender a estos 200 locales en el tiempo que mencionaron al principio, en el menor tiempo. Y por último, había otro tema que también mencionaba el caso. ¿En qué clientes o en qué sectores se enfocó Walmart, a diferencia de un competidor? En los poblados rurales. Exacto, en los poblados rurales. También eso es una estrategia. Ahora, respondiendo a la segunda pregunta, ¿cuál fue su ventaja competitiva? Javier, ahí vas a comentar algo, disculpa. Sí, iba a comentar que también tenían camiones, como que no subcontrataban ese servicio, sino que ellos tenían los camiones. Toda la razón, Javier, lo tengo anotado también dentro de los puntos de la estrategia y se me había olvidado mencionarlo. Efectivamente, ellos no tenían un servicio subcontratado de transporte. ¿Y por qué creen que no lo tenían subcontratado a diferencia del resto de la competencia? Que en general eso se subcontrata. Puede ser como para no depender tanto y porque quizás hicieron la evaluación y les salía mucho más conveniente tener ellos los camiones que subcontratar o también para dar empleos. ¿Y les daba Yo creo que resultados? también para compartir la información decía que como era satelital o algo así, quizás los camiones podían repartir constantemente en varios centros de distribución. Hay un tema de control ahí también, ¿o no? Es decir, si su Sí. estrategia tenía que ver con ubicar los centros de distribución para que atendieran a cierto número de locales en un determinado tiempo, puede ser que contar con un servicio de transporte propio me permitiera ejercer un mejor y un mayor control y por lo tanto cumplir de mejor forma ese objetivo estratégico. Sí, quizás podían haber tenido más pérdida o los del transporte haberse quedado con mercadería. Diego, ¿también querías opinar? Diego Vargas. ¿No? Ya, sí, efectivamente, No. es que veía que tu círculo se brillaba y se activaba el micrófono, por eso te preguntaba. Sí, muy bien, chiquillo, efectivamente es todo lo que hemos mencionado. ¿Y cuál sería su ventaja competitiva? La segunda pregunta. Para mí sería su logística. ¿Qué opina el resto? Sí, el control de operaciones también puede ser. Cuando vimos la materia, distinguimos que habían dos formas claras de ejercer ventaja competitiva. ¿Cuáles eran? Sería el precio, profesor, el precio que ofrecen de su producto, más bajo que la competencia.
La forma de establecer ventaja competitiva es o a través de la diferenciación o a través de los costos bajos. Entonces, como dice Yerko, la ventaja competitiva de Walmart son los costos bajos, ofrecer productos más baratos que la competencia. ¿Queda claro? Sí, profe. Profe, ¿cómo se logra esa ventaja si alguna empresa o negocio depende solo de proveedores, al igual que la competencia? ¿Cómo lo podría lograr Walmart, por ejemplo? ¿Sí? Teniendo una Generando mejor, mejores convenios. claro, teniendo una mejor negociación con los proveedores, por ejemplo, disminuyendo a lo mejor costos generales en cuanto a arriendo de locales, la ubicación. O sea, ¿ustedes creen que además en los pequeños territorios es más barato o es más caro si es que arriendo un local? Mucho más Más barato. barato. Más barato, Y venta ¿cierto? segura. Claro. Y lo otro además es que también dependiendo de dónde me ubico, el sueldo a pagar también puede ser menor, reduciendo también las pérdidas del inventario, la obsolescencia de los productos o la caducidad de los productos. ¿Recuerdan también que en el caso hablaba del robo hormiga? El robo hormiga se da en todo tipo de lugar y en todo tipo de tiendas. También influye. Sí. Profe, y para generar ese punto de equilibrio entre el gasto por almacenaje y, digamos, la distribución continua, es como... ¿Cómo? No te entiendo bien. Como, me imagino que un supermercado, en este caso Walmart, necesita distribuir, o sea, necesita reponer sus productos, digamos, constantemente, pero eso igual le genera un costo por almacenaje, no sé. Claro, ¿Cómo logran ese punto de equilibrio? sobre todo con esta tecnología de RFID, donde ellos pueden ir registrando cómo un producto se va vendiendo. Y lo que van tratando de generar es que las solicitudes de los productos coincidan lo máximo posible con la reposición de los productos en góndola para que haya menos almacenaje. ¿Me explico? Ya, sí, como netamente logística, así como prioridad y todo eso. La logística es clave porque lo que tienen que hacer es que, supongamos, imagínense un almacén, una bodega grande. Viene entrando el camión del proveedor y mientras se van registrando todos los insumos, productos de los proveedores, por otro lado van saliendo inmediatamente en camiones de distribución hacia los supermercados. Otra forma que utilizan también para disminuir los costos y lo están usando cada vez más son las marcas propias. La marca líder, la marca cuenta, son parte también me está hablando una alumna por chat, chiquillos, por eso me detuve. De Estefanía, no hay problema. Las marcas propias también lo que hacen es eso. Lo que hacen es buscar estos costos bajos porque es mucho más óptimo para las empresas producir sus propios productos que pueden producir a costos más bajos y comercializar también a costos bajos y ellos administran también ahí cuánto producen, cuánto almacenan. También esa estrategia va orientada a eso y con eso también tienen mayores ganancias y no dependen tanto de los proveedores. Ibas a comentar algo más, parece, Christopher, cuando yo comenté eso. Sí, eso de los productos propios de cada marca, en este caso, productos líderes o algo así. He visto que
igual se diferencian un poco en su calidad, como que Que la son de mayoría menor, son americanos y se ven buenos, no sé. ¿juicios de menor calidad o de mejor calidad? Yo creo que son de mejor calidad. Los de Walmart, solo los de Walmart. Como Great Value, por ejemplo. Sí, pues sí. Claro, yo creo que hay de todo. Hay productos que pueden tener una calidad un poco menor y hay productos que también trae de marcas propias, Líder, A Cuenta, Jumbo, que son de calidad un poco mayor. Los precios son más similares a lo que se comercializa, pero también la idea es no solo tener productos de baja calidad, sino que tener productos de buena calidad, pero un costo más bajo, que ese también es el enfoque. Ahora recuerden que también Walmart en Estados Unidos tiene a un competidor que es fuerte, que es Target, que también es un supermercado y que es un supermercado que tiene productos de mayor calidad, pero que también estaba compitiendo por costos bajos. Entonces ya la competencia no se trata solamente de, te ofrezco menos por menos calidad a un precio menor, sino que te ofrezco más por menos o lo mismo por menos. Es decir, te disminuye el precio, pero no te disminuye la calidad. Y la tercera Claro, pregunta. entiendo. La tercera pregunta, ¿cómo contribuyen los sistemas de control para ejecutar la estrategia? ¿Qué pudieron observar? ¿Qué me puede decir antes cuáles serían los elementos del control de gestión y cuáles se visualizan en el caso? Un sistema de control de gestión que tenían era medir las ventas que tenían diariamente y compararla con la de los años anteriores Ya, para y saber eso, cómo iban. Sí. ya. ¿Qué más? Es un control más formal, ¿cierto? Que tiene que ver más con lo presupuestado, con los presupuestos. ¿Se acuerdan que vimos que los sistemas de control de gestión estaban compuestos por la planeación estratégica, los presupuestos, las compensaciones? Con el tema de los robos hormiga, tenía mucho que ver con los ingresos de los empleados, con bonos de incentivos, ¿se llamarán eso? Eso se ¿Sí? llaman, sí, con los bonos de incentivos. Porque mientras menos robo hormiga habían, mejor eran los sueldos, los ingresos de los empleados. Claro, entonces ahí O sea, mayor. vemos otro elemento del sistema de control de gestión, ¿cierto? Que tiene que ver con los sistemas de compensación y los bonos de incentivos. ¿Qué más pudieron identificar? ¿Puede ser este tema de saludar? ¿De tener una persona que saludara cada vez que entra un cliente? ¿O eso ¿Ya? ¿Cómo lo podrías no? asociar con eso? ¿Ah? ¿Cómo lo podrías asociar tú a un sistema de control de gestión? De acuerdo a todo lo que hemos conversado. Profe, de que la presencia puede reducir como los robos. Era una forma de ejercer control también, ¿cierto? ¿Se acuerdan de cuando vimos que habían salvaguardas
Cuando vimos que existían las reglas, los salvaguardas, que una forma de control físico eran los guardias. Sí, Acá tenemos también una forma de control, porque esa persona que saludaba, una forma, porque había una supervisión de esa atención. Entonces ahí lo que controlamos es que nuestra atención y nuestro servicio al cliente sea correcto, sea dentro de lo que la organización quiere en cuanto a su cultura. Vayamos relacionando términos. Y a la vez, la existencia de esa persona, como bien dicen ustedes, influía en que disminuyan los robos hormiga. Entonces también es parte de... ¿Qué otras cosas se pueden identificar? Hay algunas cosas más que faltan mencionar. Profe, ¿el control a su logística cuenta como un control de gestión o no? ¿Qué cosa específica? Por ejemplo, eso que nombramos delante de las etiquetas que se pueden rastrear. También se considera, también es importante, porque también hay un control ahí, ¿cierto? Y lo hacían a través de un sistema de información, donde manejaban de mejor forma lo que era la rotación de inventario. Y podían saber también cuándo reponer cierta mercancía. También cuenta. sí, y eso de que también cada centro de distribución lo veían como un sistema de inversión y en base a eso veían las utilidades, el tema del inventario y, por ejemplo, si había más productos de una cosa, esos productos los llevaban a ofertas. Sí, también es importante eso. También eso es parte del sistema de control de gestión, porque tomaban las tiendas, como dices tú, como centros de inversión aparte. Y eso también es parte del diseño del control de gestión. También es parte del control que ejercemos. Y lo último que me falta mencionar, no sé si ustedes tienen algo más que añadir, que tiene que ver también dentro del paquete de incentivos, hablamos de los bonos, pero también habían otras formas. La compra de acciones con descuento, los ascensos, los aumentos salariales de acuerdo al desempeño. Y también ellos tenían una política de puertas abiertas, que tiene que ver con una relación más directa y una mejor relación entre los directores y los colaboradores. También eso es parte de cómo el sistema de control de gestión aporta e influye a la implantación de las estrategias de la compañía. ¿Quieren añadir algo más? ¿O pasamos al otro caso? Ya, pasamos al otro caso entonces. Veamos el caso de TI y HP. Profe, una consulta, yo tengo en el LMS la sección 2 inscrita y ahí no tenemos el caso 2, solo sale el 1. No la he subido yo esa sección todavía, Ah, ya. pero si quieres te la subo ahora. Pero no viste el de Walmart tampoco entonces, porque tampoco lo he subido. Había un caso 1, ese no correspondía al de Walmart. No, es el de la Enciclopedia Británica. Sí. Sí, yo no se los había subido todavía a la sección 2 Cuando comenzaron las preguntas me di cuenta que eran distintos. Sí, no se Ya lo he había subido. leído el otro. Te digo porque como la clase ellos la tienen mañana en la tarde, se los quería subir
un poco antes de la clase nada más, para que lo leyeran en conjunto. Lo voy a subir ahora. Ya, Lo voy a gracias, subir a profe. la unidad 1, los dos, para que los bajes ahora, ¿ya? Ya, Mientras, gracias. mientras entonces el resto de la clase avanza con el caso de TIHP, porfa. Ese caso es un poco más largo. A las 2:15, ¿les parece? Ahí les pregunto cómo van, para ver si es que necesitan más tiempo. Ahí subí los dos casos a la sección 2. Sí, profe, ya lo descargué, gracias. Ah, ya, qué bueno.
¿Cómo van? Bien, profe. ¿Ya están listos? ¿Necesitan más tiempo? Yo por lo menos ya terminé. ¿Cómo va el resto? Bien, profe. Ya, entonces, ¿quién puede ayudarme a responder las preguntas del caso? La pregunta dice, dadas las diferentes estrategias de TIHP, ¿cuáles serían sus diferencias en sistemas de planeación y control, planeación estratégica, presupuesto, reporte, evaluación de desempeño y compensación por incentivos? Antes de responder esa pregunta, ¿cuáles eran las diferentes estrategias de TIHP? ¿Comercial y funcional? ¿A qué te refieres con comercial y funcional? O sea que a esa, así las dividieron. O sea, en la primera ilustración, no, en la ilustración 2. Por ejemplo, la de Texas Instrument era como que básicamente era más grande, su producción es más grande y precio con costos bajos. En cambio, HP era como más en un mercado más pequeño y sus productos no eran en producción en masa, sino que eran como más específicos, más, ¿cómo se podría decir? Como que yo elegía qué quería, como ¿Más características personalizado? especiales y más personalizado. ¿Ya? ¿Qué opinas de Y, esto? Ah, dime, sigue. no, pues después se diferenciaban por sus estrategias funcionales, pues en producción, en marketing. ¿Ya? ¿Qué opinión tiene alguien más? ¿Opinan lo mismo que Javiera? Sí, profe. ¿Lo mismo, exactamente igual? ¿Cuál es la Agregar que visiones diferentes también. misiones o misiones? Disculpa, no te entendí bien. Visiones. Y misiones. ¿Ya? ¿Qué visiones diferentes tenían? Una estaba más enfocado en crecer en cuanto a cantidad de clientes y en cantidad de productos, y el otro estaba enfocado más en perfeccionarse y en crear cosas más innovadoras, más nuevas y en menor cantidad. Y Ya. seguir cada vez innovando más y más. Entonces, en base a eso mismo que me han mencionado ambos, ¿cuáles serían las ventajas competitivas de TIHP? TI era costos bajos y HP diferenciación. ¿Ya? ¿Y qué misiones podrían tener dado eso, dadas esas ventajas competitivas?
¿Qué misiones podrían tener esas empresas? TI da la facilidad de que una mayor cantidad de personas puedan obtener su producto y HP de que tengan el mejor producto posible. O lo otro era cosechar, eso de cosechar y construcción, profe. Exacto. Yo creo que TI era más como cosechar ¿Ya? y HP en construcción, porque como que su producto podía ya empezar a estar en el mercado, pero ellos preferían como dejarlo ahí y volver a ingresar otro producto. Iban cambiando, una vez llegaban a la etapa de maduración, lo cambiaban, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, en base a esas misiones de cosecha y construcción, respondamos la pregunta. ¿Qué diferencias tienen en cuanto a la planeación estratégica, a los presupuestos, a los reportes, a la evaluación de desempeño y a la compensación por incentivos? ¿Lo vieron de esa forma? No, yo ahora recién lo estoy viendo de esa forma, como que igual la pregunta estaba como difícil responder esta pregunta. Es una pregunta capciosa. No Sí. entiendo. Por eso quería que lo hiciéramos en conjunto. Y por eso partí de atrás, ¿cierto? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo la identificaron? ¿Qué destacaron? ¿Cuál es su ventaja competitiva? Porque recuerden que lo que hemos visto hasta ahora es que el sistema de control de gestión, su diseño y sus elementos dependen de cómo está estructurada la organización, cuáles son sus misiones a nivel corporativo, cuáles son sus misiones de las unidades comerciales, porque eso influye. Entonces, todo lo que acabamos de conversar lo tenemos que analizar para poder responder la pregunta. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo creen ustedes que está organizada TIHP? ¿Son unidades de una sola industria? ¿Está organizado en unidades comerciales? ¿Está organizado como un conglomerado? También eso tienen que analizarlo si es que influye al momento de responder. Si es que hay alguna diferencia entre ambos. Yo creo que las dos son diversificadas, relacionadas. Ya, ¿qué opina el resto? La idea es que todos vayamos opinando. No solo Javier, Gerardo, Christopher, que son los que más han opinado. Yerko también ha opinado. Esta es una duda que siempre han tenido. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo están organizadas? ¿Hay alguna organizada de una forma distinta a la otra? ¿Quién más quiere opinar? Bueno, efectivamente en esa época, porque ahora pueden tener otra forma de organizarse, ambas tenían el mismo tipo de organización, ¿cierto? Eran diversificadas, relacionadas. Ya, ahora, con toda esta información que vimos,
¿Qué me pueden decir de la pregunta que hay que responder? ¿Cómo se diferencian en cuanto a la planeación estratégica, en cuanto a los presupuestos, en cuanto a los reportes, en cuanto a la evaluación de desempeño y a la compensación por incentivos, dadas las misiones que cada una tiene? Como se mostraba en la clase anterior, y según la tabla que usted nos mostraba, la planeación estratégica era alta cuando una empresa estaba en una misión de construir. La importancia de realizar una planeación estratégica es más alta, Sí. ¿sí? Y era baja cuando estaba en la misión de cosechar. Entonces, llevándolo a TI y HP, ¿para quién es más importante la planeación estratégica? ¿Para TI o para HP? Para HP. Claro, porque HP nos dimos cuenta que tenía una misión de construcción, ¿cierto? Sí. ¿Todos lo van entendiendo? No sé si el resto de la clase, además de Javiera, va siguiendo la explicación, va siguiendo el caso y la materia. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Gerardo, Carla, sí, vamos bien, ¿cierto? Ahora, si se dan cuenta, las respuestas son súper fáciles porque ahora solamente nos basamos en la tabla, en lo que está viendo Javiera. Me dice, en la tabla que vimos en la clase anterior. Entonces, ahí lo que tenemos que ir haciendo es ir relacionando lo que ya vimos. Lo complejo era identificar esto, porque una vez que lo identificamos, ya lo que tenemos que hacer es extraer los datos de esta tabla. Sigamos entonces. En cuanto, por ejemplo, nos mencionaban a los reportes, ¿qué podemos decir de los reportes? Para HP deberían ser más frecuentes, pero es que aquí dice más frecuentes sobre aspectos relacionados con políticas, menos frecuentes en aspectos operativos. Uh-huh. Pero ahí, por ejemplo, en TI, ellos se enfocaban en el proceso y en el producto. Y cuando me habla de aspectos operativos, A eso ¿se se refiere. relaciona con el proceso? Claro, a la operación. Mm. Por eso más frecuente en aspectos operativos de la Ya entendí. En cambio, la construcción, ¿por qué habla de políticas? Porque tiene que ver con ¿Con la políticas, investigación o no? más que nada con la comercialización y con la venta, Ya. con la innovación, con la tecnología. Ya sí. No está relacionado con los aspectos operativos. Los aspectos operativos se refiere a eso, a la operación, al proceso. Entonces tiene mucho sentido que en el TI hubieran reportes más frecuentes en los aspectos operativos, porque como se tenían que preocupar por los procesos, costos más bajos, tenían que hacer más reportes ahí. Exacto, sí. Hay un mayor control sobre la operación, porque también lo que se busca en las de cosecha es obtener utilidades en el corto plazo. Por eso hay un mayor control. Y recuerden que también cuando estamos en una misión de cosecha tenemos un ambiente que es menos incierto. Entonces, con mayor razón, utilizamos los reportes formales y los utilizamos también para controlar, para evaluar desempeño.
Por eso no se controla tanto la operación al momento de construir. Porque se acuerdan que había tanta incertidumbre que los tomo como guía, pero no los tomo como algo formal para ejercer control y para evaluar desempeño. Y en cuanto a los presupuestos, HP necesitaba un mayor presupuesto debido a que tenía que hacer inversiones bastante constantemente. presupuesto más alto, sí, porque había inversión más alta. ¿Y Exactamente. qué otros aspectos más se pueden mencionar? Que eso se veía reflejado en las utilidades operativas. ¿El presupuesto? Sí, Pero el presupuesto para HP sería una herramienta de control bien utilizada. Muy utilizada. no entiendo su pregunta, profe. Si el presupuesto para HP era realmente una herramienta de control de sus actividades. Porque tú me dices, lo utilizaban para evaluar las utilidades que tenían. ¿Realmente HP lo utilizaba para evaluar las utilidades? No, no me entendió mal, yo no quise decir que Ya. era una herramienta de control, quise decir que se podía entender que como HP invertía más ¿Mm? productos, se veía reflejado en su utilidad operativa, dados que son considerablemente mayores a las de Texas Instruments. Ya, pero cuando te refieres a eso, a que se vea reflejado en las utilidades operativas, ahí es donde no te entendí bien. Por eso yo lo asocié al control. No quise hacer eso. No sé cómo estás relacionando el presupuesto con las utilidades. Por eso te pregunto. Eso no me queda claro. Eh, eh, la, el objetivo o la misión que tenía HP, que era de generar nuevos productos constantemente y enfocarse en eso, y lo que generaba lo reinvertía, eso se vio reflejado en que fue para mí una buena decisión, ya que las utilidades, la ganancia que obtuvo fueron mayores a TI, por lo que yo deduzco que la política de TI de vender más barato y de preocuparse más en bajar los costos de sus operaciones, para mí fue mejor la política que tenía HP. Eso quise decir. Ya. Ahora entendí hacia dónde iba tu reflexión. ¿Y eso no tiene que ver más con la planeación estratégica que con el presupuesto? Sí, yo creo que es una consecuencia directa. ¿Qué más podemos mencionar? Que en HP no es una herramienta de control el presupuesto. En TI sí es una herramienta de control. ¿Por qué no? Porque
por ejemplo, porque TI tenían que controlar el presupuesto por los costos, obviamente. En cambio, en HP no les importaba tanto el presupuesto porque ellos tenían que construir productos nuevos, entonces les da lo mismo si el presupuesto es alto o bajo. O sea, no les da lo mismo si el O presupuesto sea, sí, es alto o bajo, pero, o sea, no es que les dé lo mismo, pero no es como algo que ellos estén controlando. ¿Y por qué no lo controlan? ¿Por qué no les sirve a ellos o por qué no lo utilizan como una herramienta de control como lo utilizan las misiones de cosecha? Porque esa no es su planeación estratégica, puede ser. O porque no va enfocado o no están como enfocados en eso. Hablamos otra cosa en la clase pasada. Si estoy en una misión de construcción y estoy lanzando productos innovadores, distintos, ¿cómo es mi ambiente? Con más incertidumbre. Más incertidumbre. Y el presupuesto es algo rígido, ¿cierto? Que me indica, debes gastar esto y debes obtener esto. A grandes rasgos, ojo. ¿Puedo yo cumplir con el presupuesto si estoy en un ambiente incierto? No. Lo más probable es que no, ¿cierto? Porque hay otros factores que me influyen. Por eso lo tomo más como una herramienta de seguimiento, de planeación de lo que quiero lograr, más que Ya. una herramienta de control de que efectivamente estoy gastando lo que aquí indica, estoy invirtiendo lo que aquí indica, y en los ítems que se indiquen dentro de un presupuesto. ¿Queda más claro? Sí, queda más claro. ¿Qué más se puede mencionar? La influencia del gerente ¿En qué? de la unidad de negocio en la preparación del presupuesto, que es relativamente alta debería ser, posiblemente es así, alta en HP y relativamente baja en TI. ¿Y por qué habíamos dicho que ocurría eso? Supongamos que estas preguntas de prueba, chiquillos. Cuando ustedes me vayan mencionando eso, siempre les voy a pedir una justificación, porque es súper fácil extraerlo de la tabla. Pero la justificación que ustedes me indiquen va a darme a mí la idea de si están entendiendo o no el concepto. Y para eso se pueden apoyar en las gráficas que tiene el caso, se pueden apoyar en la información, en las tablas, para justificar. Pero siempre les voy a pedir una justificación detrás. No solo que lo mencionen. ¿Ya? Entonces, cuando ahora les pregunto, ¿y por qué? ¿Y por qué ocurre? Es porque cuando les pongan la prueba justifique, se va a referir a esto mismo. ¿Se acuerdan por qué era? La influencia era mayor en el caso de los gerentes de una misión en construcción, porque eran ellos los que estaban insertos en el mercado en el cual se iban a comercializar estos productos. Por lo tanto, tienen mayor conocimiento de cómo es y de lo que está ocurriendo en él. Por lo tanto, pueden plasmar de mejor forma esto en el presupuesto. También asociado a la incertidumbre. ¿Y cómo es la planeación estratégica ante IHP?
¿Cómo, profe, podría repetir? La planeación estratégica, ¿cómo podría ser en TIHP? Dadas sus características también. ¿Cómo creen ustedes que se formula? ¿Con eso se refiere a si era vertical o horizontal? Claro, por ejemplo. Como decía ahí en el caso, eran verticales las dos. Y si tienen unidades que son comunes, porque diversificada relacionada, ¿tiene sentido que sea solo vertical? Sí, tiene sentido porque como iban solo en una sola línea, ¿A qué te refieres con eso en la línea? porque lo que tengo entendido, o sea, como vertical, horizontal, por ejemplo, la vertical que se tenían que, se podían preocupar de qué pasaba en el proceso, o en la distribución. Pero si tengo diferentes unidades comerciales, diferentes unidades de negocio que interactúan y se relacionan entre ellas, ¿tiene sentido que solo tenga estrategias verticales? ¿Se entiende la pregunta? ¿Por qué, por qué existía la forma de realizar planeación estratégica de forma horizontal? ¿Cuál era la justificación? Entonces no tiene sentido que sea solo vertical, que tiene que ser horizontal, porque como eran unidades de negocio, entonces igual tenían que estar como conectadas entre sí. Claro, puede ser horizontal y vertical, ¿cierto? Sí, Ambas. Hay una relación de estrategia hacia el corporativo, pero también hay una relación estratégica entre las unidades de negocio porque comparten actividades entre sí. sí. ¿Va quedando claro para todos, chiquillos? Este caso es más complejo que el otro y más complejo que el de la enciclopedia británica que estaba en el LMS hace unos días. ¿No hay ninguna duda o comentario?
O sea, mi duda es que, por ejemplo, estos casos así se tienen que resolver con las tablas que, o sea, nos tenemos que regir por las tablas que nos puso, pero explicando el porqué en base al caso. Claro, Ya, las tablas recuerda que son un apoyo. sí, son un apoyo, pero siempre tiene que tener un porqué. Siempre tiene que tener un porqué. Ya, Porque para que tú me digas, profesora, debe ser horizontal y vertical. ¿Y por qué? Ah, porque por lo que yo leo en el caso, tiene esta estructura, se organiza de esta forma. Debe ser, tiene una mayor importancia el presupuesto, ya, pero ¿por qué tiene mayor importancia? Porque dada la misión que tiene, donde tiene una menor incertidumbre, las evaluaciones a través del presupuesto son mucho más exactas y ahí bla, 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 y ustedes justifican todo lo que tienen que justificar de acuerdo a lo que hemos visto. No me sirve que solo me respondan lo que ya está en la tabla, como les decía, porque puede ser que le hayan achuntado y que no estén entendiendo el concepto que hay detrás. A mí lo que me interesa es que relacionen los conceptos. Como lo que hicimos al principio de la resolución del caso. A ver, ¿qué hace esta compañía? ¿Cuál es su ventaja competitiva? De acuerdo a su ventaja competitiva, entonces, ¿cuáles serían sus misiones? De acuerdo a esas misiones, entonces, ¿cómo afecta al sistema de control de gestión? De acuerdo al estilo de liderazgo, ¿cómo afecta? De acuerdo a la estructura organizacional, ¿cómo afecta? ¿Qué diferencias tienen en los sistemas de control de ambas? Nos quedan todavía que responder la evaluación de desempeño y las compensaciones por incentivo y resolver el otro caso. Y nos quedan 3 minutos. ¿Qué les parece si lo terminamos de hacer la clase el próximo lunes? Porque el miércoles ya es la prueba. Sí, profe, me parece buena idea. Léanlo antes igual, revísenlo bien para que la clase del lunes lo revisemos y resolvamos las dudas y continuemos con la materia. Bueno, bueno, profe. ya pues chiquillos. Muchas gracias. Repasen la materia, analícenla, véanla. Cualquier cosa me mandan un correo. Que tengan una buena semana y nos vemos el lunes. Chao, profe, cuídese, gracias. Bueno, profe, que esté bien, Ya, gracias. muchas gracias. Gracias, igual tú, Javiera. Chao, Carla.